El día que mi esposo me pidió el divorcio, yo llevaba una prueba de embarazo positiva en la bolsa. Su única respuesta fue decirme que se había operado en secreto y que ese hijo no podía ser suyo, aunque él era el único hombre en mi vida. Me llamo Claudia, tengo 32 años y coordino una galería de arte en la Roma Norte. Para entender cómo llegué a ese momento con los papeles del divorcio, tengo que regresar a cuando tenía 23. En esa época yo era otra persona, mucho más callada y siempre dispuesta a hacerme pequeña para que los demás estuvieran cómodos. Conocí a Sebastián en una reunión de negocios a la que acompañé a mi papá. Él me llevaba 11 años y era dueño de una empresa de logística con oficinas en Monterrey y la Ciudad de México. A los 23 es muy fácil confundir la arrogancia con carácter, y la verdad, me enamoré de él. El error no fue ese, sino todo lo que estuve dispuesta a ceder después. Lo que yo no sabía es que Sebastián siempre estuvo enamorado de mi hermana menor, Fernanda. Ellos habían tenido una historia que mi familia decidió enterrar porque, cuando las cosas se complicaban, mi hermana solía huir. Se fue a Canadá detrás de otro hombre y dejó a Sebastián atrás. Fue entonces cuando mi familia vio la oportunidad de mantener las alianzas comerciales intactas y prácticamente organizaron mi boda con él. Para ellos, el apellido Iriarte seguía siendo muy conveniente. Yo, que llevaba tiempo sintiendo algo real, acepté. Hoy me doy cuenta de que no estaba eligiendo casarme con un hombre, solo quería sentir que por fin alguien me elegía a mí. La misma noche de nuestra boda, Sebastián me entregó un contrato físico redactado por sus abogados. Estipulaba que el matrimonio duraría 3 años, con cláusulas claras sobre bienes y compensaciones. Me dijo que era una simple formalidad para tener todo en orden. Lo firmé. Me convencí de que si era la esposa perfecta, él terminaría rompiendo ese papel. Fueron 3 años de dedicación casi absoluta. Aprendí a cocinar dietas especiales para sus problemas digestivos, ajusté mis horarios a su insomnio crónico y lo acompañé a cada evento donde necesitaba proyectar estabilidad. Nunca pedí nada a cambio. Creí que el amor se construía a base de sacrificios, sin detenerme a pensar si él realmente tenía la intención de construir algo conmigo. El día que me pidió el divorcio, llegué a casa con una prueba de embarazo positiva en el bolso. Sebastián me entregó los papeles sobre la barra de la cocina, con la misma naturalidad con la que uno deja las llaves. Me dijo que nuestro contrato terminaba en un mes, que si no firmaba antes, perdería la compensación económica estipulada. Me dijo también que Fernanda había regresado al país. No lo conecté de inmediato. En ese momento no lo pensé así, eso lo entendí después. Le dije que estaba embarazada. Su respuesta fue inmediata y fría. Me había hecho una vasectomía. El hijo no podía ser suyo. Me quedé en silencio durante varios segundos. Él era el único hombre con el que había estado. Eso lo sabía yo, y en algún lugar de su conciencia, él también debía saberlo. Pero cuando alguien ha decidido lo que quiere creer, la verdad deja de importarle. Mi madre me llamó esa misma tarde para decirme que Fernanda había llegado y que organizaba una cena familiar para recibirla. Me pidió que fuera con Sebastián, con una naturalidad pasmosa, como si nada de lo que estaba pasando fuera relevante. Clara, a veces pienso que mi madre vivía en una película distinta a la nuestra. Esa noche fui a la cena. No sé exactamente por qué. Tal vez por orgullo, tal vez porque quería ver con mis propios ojos lo que ya sabía. Fernanda llegó con Sebastián. Ella estaba diferente, más cansada, menos luminosa que antes, pero seguía siendo el centro de todo. Recuerdo que había llovido. La manga derecha del saco de Sebastián estaba mojada. Él la había protegido con el paraguas. Con él siempre caminé detrás. Me acerqué y lo tomé del brazo frente a todos. Cariño, estás mojado. No te puedes enfermar. Ven. Sostuve su brazo con firmeza. Fernanda nos observó. Sebastián intentó soltarse, pero no lo dejé. No lo hice por amor. Lo hice porque había decidido que si iba a perder, no iba a perder callada. Los días siguientes fueron extraños. Dejé de prepararle el desayuno. Dormí hasta tarde por primera vez en años. Su asistente me llamó al celular para decirme que Sebastián no había comido nada en todo el día porque la comida de la empresa no le gustaba. Le dije que cuando tuviera hambre de verdad, comería. Colgué y pedí sushi para mí. Ahora que lo cuento, suena calculado, pero en ese momento solo estaba reaccionando. Estaba dejando de doblarme. Y se sentía bien. Firmé los papeles una semana después, no porque me rindiera, sino porque entendí que retenerme en ese matrimonio era seguir perdiendo tiempo que ya no tenía. Me fui de la casa, de la colonia, de la ciudad, tomé mis cosas, lo que era mío, y me mudé a un departamento pequeño en Coyoacán con lo justo para empezar. Tenía embarazo, una caja de libros y una cuenta bancaria propia. Era suficiente. Mateo nació en octubre, un miércoles por la mañana, en el Hospital Ángeles del Pedregal. Nació con los ojos oscuros de Sebastián y una expresión seria que con los meses se fue convirtiendo en sonrisas. Lo crié sola los primeros meses. No fue glamoroso. Fue difícil, cansado y en algunos momentos verdaderamente solitario. Conocí a Ernesto Palafox Rueda por una coincidencia que no busqué. Asistí como asistente temporal a un evento editorial en el centro histórico, y él estaba ahí como conferencista.
En el mundo empresarial, el nombre Palafox era conocido sobre todo porque sus empresas competían directamente con las de la familia Iriarte. Era, en términos prácticos, el enemigo jurado de Sebastián. Al principio me generaba desconfianza. Era serio, reservado, con esa fama de hombre calculador que precede a ciertos empresarios. Pero con el tiempo descubrí que la frialdad que proyectaba era en realidad una forma de protegerse. Ernesto también había sido traicionado. No de la misma manera, pero sabía lo que era que alguien te usara. Eso nos conectó más que cualquier otra cosa. No fue un amor de película, fue una construcción lenta. Conversaciones largas en cafeterías de la Condesa, tarde de domingo en viveros, pequeños gestos sostenidos en el tiempo. Cuando Mateo cumplió su primer año, Ernesto ya era parte de nuestra rutina. Y cuando Mateo, con 2 años y medio, lo llamó papá por primera vez, Ernesto lo alzó en brazos y lo abrazó sin decir nada. Eso fue todo, no necesitó más. El evento en Polanco fue organizado por una fundación empresarial a la que Ernesto pertenecía. Sabía que Sebastián podía estar ahí. Lo pensé varias veces antes de ir, pero decidí no cambiar mis planes por alguien que ya no tenía lugar en mi vida. Llegamos los 3, Ernesto, Mateo y yo. Mateo tenía 4 años y había insistido toda la semana en que quería ir a una fiesta con papá. Le prometí helado si se portaba bien. Lo vi a Sebastián desde el otro lado del salón. Estaba con Fernanda. Ambos parecían incómodos en ese tipo de evento, como si algo ya no encajara entre ellos. Él me vio primero, luego vio a Mateo. Vi exactamente el momento en que lo reconoció, no en mí, en el niño. Sebastián tenía 4 años más de vida, pero ese niño era idéntico a las fotos de su infancia que alguna vez me mostró. Mateo corrió hacia Ernesto con su dibujo. Papá, mira lo que hice. Ernesto se agachó, lo miró con toda su atención y le dijo que era el mejor dibujo que había visto en su vida. Le dio un beso en la frente. Sebastián observaba sin poder apartar la mirada. Fernanda apretó los labios. No dijeron nada. Me acerqué lo suficiente para que pudiera escucharme. No fue un discurso preparado. Solo le dije, sí, es tu hijo, el mismo que decidiste que no podía ser tuyo. Está bien, tiene un papá. Me alejé. No esperé su reacción. No la necesitaba. Lo que pasó después lo supe de segunda mano, a través de personas que conocíamos en común. Los negocios de Sebastián empezaron a tener problemas serios. Algunos proveedores rompieron contratos. Hubo auditorías incómodas. No sé si Ernesto tuvo algo que ver. Nunca se lo pregunté directamente y él nunca lo mencionó. Fernanda y Sebastián se separaron antes de que terminara ese año. Sus círculos sociales los fueron dejando de lado de forma gradual, como suele pasar cuando la influencia se erosiona. Sebastián apareció una vez en la puerta de mi departamento, unos meses después del evento. Estaba diferente, más delgado, con esa expresión de quien ha estado pensando demasiado. Me pidió conocer a Mateo, lo escuché, le dije que no. Sin dramatismo, sin rabia, solo no. Mateo tiene un padre, no un apellido, no un hombre arrepentido con tiempo libre. Un padre que está presente cada día, que lo lleva a la escuela en Coyoacán, que aprende sus canciones favoritas aunque le parezcan terribles. Sebastián asintió. Se fue. Cerré la puerta. Mateo tiene 4 años. Le gustan los dinosaurios, el arroz con leche de mi mamá, bueno, de la mamá de Ernesto, que se ha convertido en su abuela sin que nadie lo decidiera formalmente, y un programa de animación sobre un explorador que ve 3 veces seguidas cada episodio. Abrí una galería pequeña en la Roma Norte hace un año. Vendo obra de artistas emergentes y organizo talleres los sábados. No es un emporio, es mío, y eso vale más. Ernesto y yo nos casamos en enero, en una ceremonia pequeña en Coyoacán, con una notaria que llegó a las 11 de la mañana y padrinos que cabían en una sala mediana. Mateo cargó los anillos con una seriedad que nos hizo reír a todos. No recibí carta de Sebastián, no la necesité. A veces pienso en cómo sería mi vida si hubiera seguido doblándome, si hubiera firmado sin pelear, si hubiera dejado que mi familia definiera mi valor, y no siento nostalgia, siento alivio. El error más grande que cometí no fue casarme con Sebastián, fue pasar 3 años convenciéndome de que su indiferencia era un problema mío que resolver. Tardé demasiado en entender que no se puede construir amor donde no hay intención de construir nada. Lo que sí construí, con torpeza y mucho trabajo, fue esto. Una galería con olor a madera y pintura, un departamento en el que Mateo puede correr sin que nadie se queje, un hombre que le enseñó a Mateo a andar en bici en el Parque México un domingo de marzo, una vida que no le debo a nadie. Sigo pensando en esa noche en Polanco, en la cara de Sebastián cuando vio a Mateo. No lo cuento como venganza, lo cuento porque hay algo importante en ese momento. El karma no llegó porque yo lo pedí. Llegó porque las consecuencias de las decisiones propias siempre encuentran el camino de regreso. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Habrían dejado entrar a Sebastián cuando apareció en la puerta? Eso me sigue dando vueltas. No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.